Agradecemos, por supuesto, por su atención. ¿Cómo está, doctor Zamora? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. A usted, gracias por atendernos. Bueno, no sé si pude escuchar esta mañana en ampliación de noticias al exministro de Salud, Óscar Ugarte, manifestar de que hasta el momento el Ministerio de Relaciones Exteriores en este gobierno no ha enfocado su labor de la mejor manera en el tema de la llegada de las vacunas. Por eso justamente ha habido cierta demora. ¿Cuál es su comentario, su análisis? ¿Está usted de acuerdo con esta posición expresada por el doctor Óscar Ugarte? ¿Qué es lo que ha ocurrido o cómo afecta toda esta situación en Cancillería al proceso de llegada de vacunas? Bueno, yo en primer lugar creo que la ciudadanía en general necesita una explicación más detallada en relación a qué es lo que está impidiendo que recibamos nuestras vacunas oportunamente, si el caso fuera solamente relaciones exteriores. Me explico. Entre septiembre y agosto, entre agosto y septiembre, según la transferencia hecha por el doctor Óscar Ugarte al doctor Ceballos, debíamos haber recibido 27.7 millones de vacunas, dentro de las cuales hay aproximadamente unas 15 millones de vacunas que están en situación de condicional. Estas son 10 millones de Sinopharm y 5 millones de vacunas Sputnik, que están pendientes de ser autorizadas por las autoridades rusas y China respectivamente. Si esa fuera la explicación, entonces el doctor Óscar Ugarte tiene parcialmente la razón. Digo parcialmente porque hay otros factores que hay que considerar, Carlos, ¿Cuáles? y es que el mercado internacional está en este momento sufriendo unos embates terribles. El primero, China tiene un brote de la pandemia muy importante que ha impedido que ellos cumplan con la entrega de sus vacunas porque están privilegiando su población. Ya. La vacuna Sputnik también no ha llegado ni a Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Guatemala, han tenido esperando por semanas la llegada de la vacuna Sputnik, tanto así que Argentina ha tenido que pasar a vacunar con AstraZeneca la segunda dosis, que debió ser Sputnik, y como no llegó, están usando AstraZeneca. Ya. El Perú ha comprado Sputnik, entonces es probable que Sputnik no llegue así como no está llegando a los otros países. Y el tercero es más preocupante aún, que al haberse anunciado progresivamente por distintos países que van a tener una tercera dosis de Pfizer, lo que ha generado es que inmediatamente la vacuna Pfizer aumente su precio. Ha pasado de 15 euros la dosis a 19.5. Y gran parte de los contratos que habían sido firmados con Pfizer para determinados países están siendo orientados hacia los países más desarrollados que han decidido vacunar con la tercera dosis. Entiendo. O sea, el mercado internacional está movido, y ahí también relaciones exteriores tiene que jugar un rol para estar atentos a esa movida. A eso justamente va mi pregunta, doctor Zamora. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué estrategia tiene que desarrollar en este momento el actual gobierno y sobre todo el Ministerio de Relaciones Exteriores, tomando en cuenta que se dice que es inminente ya la tercera ola en nuestro país? Mire, si la dimensión del problema es tan grande en relación con la dificultad de tener vacunas en el Perú, debemos garantizar al máximo que la población más vulnerable, es decir, la de mayor edad, mayores de 50 años en este caso, que explican el 90% de los fallecimientos, reciban sus dos dosis. Si tenemos poca vacuna, orientarla a los más vulnerables y postergar a los menos vulnerables hacia cuando tengamos seguridad de la vacuna. Eso es en lo interno, usar mejor lo que tenemos en stock. Y lo segundo es intensificar nuestras negociaciones con China, con Rusia, especialmente en ese orden, China, Rusia, porque con China hay 10 millones de vacunas esperando una aprobación, porque si no llega esa vacuna vamos a tener un bache importante. Doctor, de acuerdo a su experiencia, ¿en qué nivel nos encontramos en el tema de contagios? Siempre repito, tomando en consideración que estamos esperando la llegada de una tercera ola. Hay quienes consideran que genera preocupación, por ejemplo, incremento de casos en algunas regiones. ¿Qué tan lejos estamos de esa tercera ola, a su criterio? Mire, es difícil hacer predicciones, sobre todo cuando no tenemos conocimiento cabal del... No sabemos cómo se está comportando la Delta. Lo que sí sabemos es que en todo el resto de nuestros países
de los países del mundo, cuando ha empezado a crecer la Delta, han tenido la siguiente ola. Esta se ha caracterizado por ser muy contagiosa. Ya. Hoy, por ejemplo, Carlos, en Israel, donde el 80% de la población mayor de 12 años ya está vacunada, en estos momentos están enfrentando su tercera ola con la variante Delta, que está poniendo en riesgo su sistema de salud. Alabama, un estado en Estados Unidos, el día de hoy ha anunciado el colapso de sus servicios por la variante Delta y porque hay una población ahí que no ha querido vacunar. El Perú es altamente vulnerable, ¿sabes? Nos falta aproximadamente 18 millones de peruanos por vacunar con 2 dosis. Nuestro sistema de salud es pequeño. Hemos hecho mejoras, pero todavía sigue siendo débil. Entonces, la única arma las dos únicas armas que tenemos es el distanciamiento, todavía sabemos las reglas, y la vacuna. Vacunar a los más vulnerables. Doctor, pero con el ritmo de vacunación que ha habido, por ejemplo, hasta ahora, ¿cierto? En caso tengamos que enfrentar esta tercera ola, ¿qué tan dura podría ser? Tomando como comparación la segunda ola. En el peor momento fue terrible la segunda ola. Pero bueno, tenemos un margen de población ya vacunada. ¿Qué efecto tendría, repito, con el ritmo de vacunación que hemos tenido, una tercera ola? Con el ritmo de vacunación que hemos tenido, felizmente estamos pudiendo cubrir aproximadamente el 80% de nuestra población mayor de 60 años. Y eso es buenísimo. O sea, nuestra población la más vulnerable de todas, de nuestros adultos mayores, en su gran mayoría están protegidos. Por eso hay que hacer un esfuerzo para terminar de cubrirlos. Luego va a venir el segundo grupo, de mayores de 50 y mayores de 40. Ahí también hemos hecho avances, pero todavía nos falta aproximadamente la mitad de toda esa población. No es como los adultos mayores, ahí nos falta un poco más. Ahí hay que aumentar la velocidad. Por el momento, yo ¿qué haría o qué recomendaría, digamos? Detener la vacunación de los 20, 30 años, concentrarnos entre los 40, 50 con la vacuna que tengamos, porque a mayor edad, mayor posibilidad de fallecer. Ok. Doctor Zamora, recuerdo cuando empezó la pandemia, en lugares o en comunidades alejadas de nuestro país, donde obviamente no hay médicos, no hay medicinas, no hay instalaciones hospitalarias, no hay postas, se pidió de que se capacite, ¿no?, a los indígenas, a los líderes de estas comunidades, para que actúen como una especie de promotores de salud ante la insuficiencia, ¿no?, de médicos, ¿no?, ante la falta de profesionales. Esta es una tarea pendiente todavía. ¿Qué pasó justamente con esta iniciativa en su gestión, doctor Zamora? Bueno, durante mi gestión se aprobaron importantes cantidades de fondos para toda la Amazonía peruana, con brigadas que pudieran apoyar a estas poblaciones, porque los promotores no son suficientes. Los promotores pueden alertar, pueden ayudar en el aislamiento, pero más temprano que tarde los enfermos van a necesitar algún nivel de cuidado. Con estos dineros que aprobamos se compraron aparatos de oxígeno portátiles, porque ahí no se puede poner plantas grandes. Portátiles para una cama, 2 camas, y ciertamente palió en algo el impacto de esas. Felizmente son comunidades dispersas, no son tan concentradas como las ciudades, donde hay alto nivel de contagio. Sin embargo, son muy vulnerables. Y lo tercero que se hizo fue aumentar la posibilidad de que ellos puedan ser trasladados rápidamente a los establecimientos de salud. Ciertamente los establecimientos de salud ya desbordados en sus propias localidades no podían muchas veces atender tampoco las personas. Y eso se ha vuelto a pasar en la segunda ola, y lamentablemente la tercera ola, si es que no seguimos haciendo crecer nuestros establecimientos de salud, no lo vamos a lograr. Mire, durante Doctor Zamora, le quiero pedir por favor que nos espere un minuto para culminar esta conversación, muy interesante por supuesto. Tenemos que ir con los titulares de esta media hora y luego seguimos conversando con usted. Vamos a volver con el doctor Víctor Zamora, ex ministro de Salud. Retornamos aquí en la rotativa del aire por RPP, La Voz del Perú, con el ex ministro de Salud, Víctor Zamora.
Doctor Zamora, justamente estábamos comentando, tenía usted pendiente completar esta respuesta respecto al, digamos, trabajo de adiestramiento que tenía que ver con los líderes de estas comunidades más alejadas de nuestro país. Pero es una tarea todavía pendiente, tomando en cuenta la coyuntura que estamos viviendo y proyectándonos hacia los siguientes meses, en donde enfrentaremos otra etapa crítica que esperamos, Dios quiera, no sea de la misma gravedad que tuvo la segunda ola. Carlos, comparto contigo la esperanza de que la tercera ola sea menos violenta de lo que ha golpeado las dos anteriores. Para completar la idea, efectivamente, durante la primera ola aprobamos un presupuesto especial para atender las necesidades de todo el Perú. Esta nos permitió levantar un poco la capacidad de resistencia de los pocos establecimientos que tienen ahí, incluso con personal, pero lamentablemente este año, en el presupuesto de este año, no creo recortes importantes y se dejó sin continuidad ese programa de soporte a las personas. Muy bien. Doctor Zamora, un último tema. El premier Guido Bellido en una entrevista dominical manifestó que por el momento en lo que queda de este año no será posible el retorno a clases presenciales. ¿Usted cree que es la mejor decisión tomando en cuenta la situación sanitaria que estamos viviendo? Mire, yo estoy parcialmente en desacuerdo. Hay zonas del Perú donde se ha avanzado enormemente en la vacunación, no solamente de los profesores, sino también de la población en general. No existe razón por la cual hoy día no se puedan abrir las escuelas, por ejemplo, en Tacna, donde, como tú sabes, hay un avance importantísimo de vacunación, la población que llega hasta los 25 años y más. Entonces, en Tacna yo creo que existen condiciones donde se puede regresar a la escuela de manera segura. No es solo la vacuna, por supuesto, hay otras medidas que hay que tomar, pero las otras medidas que hay que tomar son las más sencillas. Garantizar un poco de distanciamiento, hacer que los niños vayan en grupos reducidos, alternar los días de atención, a entrenar bien a los profesores, acompañarlos con sus padres. Es una tarea que hay que hacer. Incluso hay zonas en Lima donde también se podría ya empezar, especialmente para los niños pequeños, que cumplan con ciertas condiciones. Que el profesor esté vacunado, que sus padres estén vacunados. Creo que podemos irlo haciendo progresivamente. Muy bien. Nadie, creo, en el Perú está queriendo que el día de mañana abran todas las escuelas al mismo tiempo. Eso no es posible, por eso digo parcialmente. En lugares donde ya hay las condiciones hay que acelerarlo, Carlos. Hay múltiples razones por las cuales nuestros niños tienen que regresar a la escuela lo antes posible. Muy bien. Doctor Víctor Zamora, exministro de Salud, muchas gracias por su participación esta tarde en la rotativa del aire. Gracias a ti, Carlos. Muy buenas tardes. Muy bien, señores.